a hacer esta clase sobre sangrado uterino anormal y vamos a ver las definiciones, las causas, el diagnóstico, los exámenes auxiliares, que no se trata de pedir lo que voy a pedir una batería de 10 exámenes y con alguna de esas voy a acertar. No, lo que tenemos que pedir es lo preciso. El manejo, el tratamiento y el pronóstico, ¿no? Y la bibliografía. La siguiente, doctor, por favor. Bien, miren esta lámina que se la he puesto porque ustedes, jóvenes, el próximo año cuando hagan internado, ya van a estar haciendo el manejo de la historia clínica, que dentro de las partes finales tiene lo que es la epicrisis, y no solamente al final. Ahora ustedes saben que hay normativas, siempre han habido, pero las normativas actuales que nos la dicta el ente rector, que es el MINSA, nos da unas indicaciones para que las historias clínicas respondan a ciertas características, para que finalmente estas historias cumplan los requisitos de una buena historia clínica. De tal manera que trabajamos mucho con el código CIE-10. Ustedes ya tienen que irse acostumbrando, eso lo tenemos facilísimo en nuestros aplicativos, pero los tenemos que conocer. Lamentablemente vamos a aplicar el CIE-10, pero ya está a puertas de que se empiece a usar el CIE-11. Entonces hemos empezado, nos estamos acostumbrando muchísimo al CIE-10, pero va a pasar al CIE-11. Entonces en el CIE-10 ustedes van a tener estas terminologías que probablemente algunas ya las han tocado en la clase anterior con respecto a amenorrea, dismenorrea, pero ahora vamos a ver todo lo relacionado a sangrado uterino anormal, que esa es una terminología nueva que ha logrado juntar dos definiciones anteriores, que era el sangrado uterino disfuncional o la hemorragia uterina disfuncional, que era conocida como HUD, y el sangrado uterino anormal. Entonces, esas dos finalmente ahora es sangrado uterino anormal. Y ya nos hemos acostumbrado y decimos SUA. Los ginecólogos estamos muy acostumbrados a usar siglas, ¿cierto? Ustedes van a escuchar DGP, HTA, AAA, etcétera, ¿no? Entonces, una más es SUA, sangrado uterino anormal. Ya no hablamos como hemorragia uterina anormal o hemorragia uterina disfuncional. Y estos son más o menos la terminología que se usa con lo que es CIE-10, ¿no? Que no pretendo yo que ustedes se lo memoricen, sino que más o menos tengan idea. Ustedes saben que en el CIE-10 nosotros estamos clasificados en ginecología con la letra N, ¿no? Y en obstetricia tenemos la letra O y también la Z. De modo que tenemos, por ejemplo, lo más frecuente es el N92, que es lo que probablemente vamos a ver un poquito más adelante, que es la menstruación excesiva, frecuente e irregular, ¿no? Que tiene un nombre que era la metrorragia, ¿no? Ahora ya no hablamos esa terminología, todavía la usamos, pero estamos usando de preferencia esta terminología. Y finalmente N93.9, que es hemorragia vaginal y uterina anormal no especificada. ¿Cuál? SUA. ¿Por qué? Porque recién cuando yo finalmente tenga mi diagnóstico definitivo, podré encasillarla en alguno de ellos. Pero si tengo un caso de una mujer, como vamos a ver, que viene por una hemorragia uterina o sangrado uterino a la emergencia o a la consulta, voy a primero poner N93.9 porque todavía no tengo un diagnóstico definitivo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles las definiciones que generalmente usamos? Han tenido la clase de amenorrea, ¿cierto? No voy a tocar lo que es amenorrea primaria porque ese es un caso especial, pero la amenorrea secundaria es la ausencia de menstruaciones regulares mayor a 3 meses con ciclos regulares anteriores o 6 meses con ciclos irregulares. O sea, para catalogar a una mujer con amenorrea secundaria ha tenido que tener ciclos regulares, más o menos 6, o ciclos irregulares, más o menos, 3 regulares y 6 irregulares. Recién ahí catalogamos de amenorrea secundaria. No es la que viene y dice mi periodo anterior, por ejemplo, estamos en marzo y hoy es 11 y yo menstrué en febrero el día 1.
aquella definición todavía no es amenorrea, tiene que haber transcurrido ese tiempo, por eso es importante que tengamos esta definición. Aquella paciente que sí, que tenga, por ejemplo, lo que llamamos un manchado, que es una pérdida vaginal sanguinolenta, que por ejemplo no requiere uso de protección sanitaria. Viene y dice una joven, una adolescente, etcétera, dice tengo manchado. Ojo, lo tenemos que tener claro, simplemente es manchado en su ropa interior que no requiere protección. El sangrado uterino anormal, ahí viene la definición de SUA, es el sangrado del útero que se presenta en forma intermenstrual y o presenta anormalidades. Es aquella señora que era regular, empieza a sangrar irregularmente. Aquella que tenía una cantidad en días, por ejemplo, de frecuencia de 3 a 4 días, empieza a sangrar 8 o 10 días. Aquella que usaba, por decir, un paquete de toallas higiénicas, está usando 2, o sea, aquella en la que tiene completamente alterado todo lo que es la frecuencia, la duración de sus periodos menstruales. Y aquella, vamos a ver en el algoritmo cuando manejamos lo que es sangrado uterino anormal, aquella en la que he descartado primero la posibilidad de un embarazo. Cuando nos venga una joven, sobre todo, que quizás no usa un método anticonceptivo seguro, que tiene vida sexual activa y viene por sangrado, lo primero que tengo que descartar es embarazo. Si tiene embarazo, pasa a otra categoría que es la hemorragia del primer trimestre. Pero si he descartado gestación, califica para sangrado uterino anormal y ahí haré mi algoritmo para llegar al diagnóstico. Y el sangrado uterino anormal crónico es la que se presenta, el sangrado uterino anormal presente en los últimos 6 meses. Miren, acordémonos que estamos pasando, la pandemia no ha terminado, pero estamos en una etapa en la que ya ha bajado, hemos tenido olas, hemos pasado la 5ª ola. Pero la primera, segunda, tercera ola, ¿qué pasó? Se cerraron, sobre todo entre la primera y la segunda ola, en 2020, se cerraron toda la atención ambulatoria de todas las instituciones de salud, desde el puesto más chiquito a la institución especializada. ¿Qué ocurrió entonces? Las mujeres, estamos haciendo ginecología, que tenían algún tipo de alteración, ¿qué hizo? No fue, no acudía. ¿Por qué? Porque sabía que no les iban a atender. Y si por ahí llegaban al hospital, entraban por la emergencia, muchas veces tenían el temor de contagiarse con COVID, y si decía, tengo esto, señora, no la podemos atender, espere, inscríbase para la telemedicina. Y lamentablemente, pues las citas por telemedicina no eran inmediatas. De modo que ha pasado a partir ya del 2022. 21 empezamos a atender consulta ambulatoria en forma seleccionada y hemos tenido el año 2022, y eso han tenido oportunidad, y ahora en el 23, ustedes jóvenes que están yendo a los hospitales, un incremento tremendo, ¿no?, de lo que es los requerimientos para atención de las mujeres. ¿Por qué? Por sangrado uterino anormal. Porque han pasado años, muchas mujeres perimenopáusicas, las posmenopáusicas, ¿no?, que tenían un sangrado que no era abundante o que iban al centro de salud y le decían, señora, usted no está anémica, usted no está pálida, su presión está bien, espere. De modo que cuando esto se ha agravado, hemos tenido un incremento. Hoy en día nuestras salas de ginecología están llenas de pacientes, por no decir la mayoría, con problemas de sangrado uterino anormal. Efectos de toda esa estrategia, buena o mala, la historia lo dirá, sobre el cierre de las instituciones de salud durante la pandemia. Y el sangrado uterino anormal agudo que ocurre, ¿no?, es aquella mujer que realmente tiene tanto sangrado, sangra tanto, que requiere una atención por emergencia. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Tenemos mujeres que están llegando con 4 de hemoglobina, 6 de hemoglobina, que tenemos que transfundirles 4 o 5 unidades de sangre, que si hubiésemos tenido una atención continua, eso no ocurriría. Siguiente, doctor. El sangrado posmenopáusico. ¿A qué llamamos menopausia? ¿Alguien me puede contestar qué es menopausia?
¿O cuándo decimos que una mujer es menopáusica? 12 meses de menopausia. Todavía no es, pero alguien, a ver, ahí ven una manito levantada. Ya, okay, pero ¿cuánto tiempo tiene que haber transcurrido para decir ya es menopáusica? Así como la menarquia nos dice la primera menstruación, la menopausia tenemos una fecha. El cese de las menstruaciones, pero hay una fecha, un tiempo. Ahí hay otra mano levantada. Un año. Grábenselo con fuego, como decía mi profesor de patología. Un año. ¿Qué quiere decir? Y ahí está, sangrado después de los 12 meses del último periodo menstrual regular. Ahí estaba escrito. Entonces, esto también es algo que lo vamos a ver con frecuencia. Y esto amerita. A eso iba, jóvenes, que durante la pandemia, una paciente posmenopáusica, ¿no? Tenía su sangrado escaso, poquito, irregular, etcétera, y decía, no, es mi periodo que ha retomado, ¿no? Cuando en realidad ha habido patología, ¿no? Sangrado postmenstrual es el sangrado o manchado al final de la menstruación mayor de 2 días de duración. La joven, ¿no? Que tiene su periodo regular y viene y dice, pues ya son 2 meses que yo después de mi periodo completamente regular empiezo a tener unos sangraditos por 2 días, ¿sí? Sangrado postmenstrual. El sangrado menstrual abundante es la pérdida excesiva de sangre que la mujer presenta y que muchas veces es motivo de consulta. Todas las mujeres no sangramos igual. Bueno, a mí me pasó ya mi etapa de menstruación, pero no todas las jóvenes, las mujeres en edad reproductiva tienen la misma cantidad. Va a depender de muchos factores, pero cada una sabe cuál es la cantidad que menstrua. Y si nota que está menstruando por encima de lo que usualmente menstrua, eso es motivo de consulta. La siguiente, doctor. Entonces, ya tenemos más o menos las definiciones y quiero que para poder determinar más o menos cuáles son las causas, aquí hay un acrónimo que quisiera que lo tengan siempre presente, ¿no? Para que cuando venga una señora, ya sea por emergencia o sea por consulta externa, ustedes más o menos apliquen este acrónimo. Puede ser esto, y de acuerdo a el examen clínico, a la historia que nos diga, puedan estar orientando alguno de los diagnósticos y se pidan los exámenes auxiliares correspondientes, ¿no? Entonces el acrónimo que ha diseñado, digamos, la FIBO es PAL y COIN. PAL, palma, COIN de moneda, ¿no? Es fácil de acordarse. Y lo que tenemos que acordarnos es que PAL se refiere, la primera letra significa pólipo, y esto está en lo que es las partes estructurales, o sea, donde hay una causa orgánica, no funcional. Y acuérdense que les dije que ahora la hemorragia ya no es hemorragia uterina disfuncional ni hemorragia uterina anormal, es SUA. Pero esta manera de poder llegar a un diagnóstico nos está definiendo las causas estructurales, o sea que haya base orgánica que pueda estar produciendo sangrado, y las causas no estructurales que están en relación a problemas funcionales. Entonces, dentro de las estructurales, o sea que hay alguna causa orgánica, primero la P, pólipo, es fácil de acordarse, PAL, P, pólipo. La A, adenomiosis, y la adenomiosis, esto lo van a ver más cuando hagan, por ejemplo, lo que es, esto está incluido en lo que es los seminarios, dentro de lo que es miomatosis. La adenomiosis es una patología que incluye la estructura del miometrio, en la cual esta, digamos, crece, aumenta de tamaño y tiene una alteración de sangrado sin haber un hallazgo endometrial ni tampoco definiciones como si fuesen miomas intramurales. Es el crecimiento
de la capa miometrial del útero de forma uniforme, ¿no? Y que produce sangrado. Entonces la segunda causa, adenomiosis. La L, leiomiomatosis, ¿no? Ahí vienen los miomas, y los miomas, generalmente los miomas submucosos son los que más sangran. La leiomiomatosis en general es el útero miomatoso, que pueden tener diferentes tipos de miomas, ya sea en la parte del miometrio en sí, que son los más grandes, pero tienen que ser muy grandes, estar haciendo un compromiso mayor para que produzcan sangrado, o subserosos, ¿no? O sea, debajo de la serosa, pero los que más producen sangrado son los miomas submucosos, lo que es el endometrio. Entonces ya tenemos la tercera causa dentro del acrónimo de PAL, y la M de malignidad, o puede ser una hiperplasia endometrial. En quienes yo tengo que estar sospechando, si es que al examen clínico yo no evidencio un útero grande, no palpo un mioma, etc. Y es una mujer, por ejemplo, una señora perimenopáusica, además es obesa, además es hipertensa y además es diabética. Por eso es lo que les decía, la anamnesis y el examen clínico. Entonces, mi primera posibilidad será un cáncer de endometrio, o una hiperplasia endometrial, que está en relación a ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, la causa estructural, PAL, pólipo, adenomiosis, leiomiomatosis, incluido el mioma submucoso, y la malignidad o la hiperplasia endometrial, que no necesariamente significa malignidad, puede ser una alteración en la estructura del endometrio, pero que produce sangrado. Pero si no encuentro ninguna causa estructural, me voy al otro acrónimo, que es COI, que viene de moneda, COI. Entonces ahí, primero, coagulopatía, que puede verse en las adolescentes. Hay que tener cuidado, por ejemplo, en pacientes jóvenes, y en la parte que tienen con sangrado puede estar respondiendo a un problema de tipo ovulatorio o disfuncional, pero también hay que pensar cuando además trae una historia, por ejemplo, o ustedes en el examen clínico, que son muy acuciosos, examinan todo, le encuentran petequias, por ejemplo, ¿no? Si de repente no ha reparado, pueden pensar de que son pulgas, picadura de pulgas, pero ustedes determinan que son petequias y viene por sangrado. ¿Qué podrían estar pensando? A ver, alguno de ustedes. Encuentran petequias, es una jovencita de 12, 13 años, 14, que ha empezado a sangrar, su menarquia fue a los 12, y 3 meses antes nota que está sangrando, tiene sangrados irregulares, y en el examen clínico, porque no han reparado, ni ella ni su familia, le encuentran ustedes petequias. ¿Qué podrían estar sospechando? A ver, ¿alguien? ¿Saben la púrpura trombocitopénica idiopática? ¿PTI? ¿Sí? Todo es sencillo. Esa es una posibilidad. Entonces, fácilmente yo lo puedo diagnosticar. ¿Con qué examen lo podría diagnosticar así? Con uno solo. Plaquetas. ¿Ah? Plaquetas. ¿Qué encontraría en una paciente que tiene púrpura? Plaquetas. ¿La deficiencia de qué va a tener esa joven? Plaquetas. Entonces, ¿con qué examen podría yo diagnosticar? Así de simple, ¿sí? Entonces, por eso es importante que se le haga el examen clínico. Hoy en día estamos viendo que nos estamos dejando mucho lo que es la clínica. Y puedo jactarme de que, bueno, yo vengo del siglo pasado, en los cuales no teníamos pues lo que tenemos ahora. Entonces teníamos que ser muy finos en el examen, en la anamnesis, porque ahora viene y dice, no, pídele A, B, C, D, F, y terminan hasta con una resonancia, ¿no? Pensando que una resonancia, por exagerar, les puede dar un diagnóstico de esto. Pero en realidad a veces el diagnóstico solo está en evaluar y examinar, ¿no? Entonces tengamos presente eso, la posibilidad de esa patología. COI, ovulatoria, disfuncional. Aquí entran también las adolescentes que tienen problemas porque recién están iniciando
la que ha tenido la menarquia y está en el posmenarquia, en los primeros 2 años posmenarquia, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque van a tener ciclos anovulatorios, lo cual puede generar irregularidad y sangrados uterinos anormales. COI, endometriosis. Esa es una patología que hay que tener presente, sobre todo en gente joven, ¿no?, que va a reunir algunas otras características. Endometriosis es una patología en la cual el tejido endometrial, que debería estar dentro de la cavidad del útero, hay muchas teorías al respecto, no vale la pena en este momento tratar, porque tienen, me parece que es un seminario, en el cual ese tejido endometrial va a implantarse fuera de la cavidad del útero, puede ser en la superficie del útero, en las trompas, en los ovarios, y produce en muchas ocasiones sangrado, pero va también acompañado de otro, es una triada, ¿no? Es una paciente que tiene hemorragia, tiene dismenorrea y tiene dispareunia. Entonces, ojo, pienso en la posibilidad de endometriosis, ¿sí? Iatrogénica, esa es otra causa, miren, en COI. Por eso que tenemos que preguntar qué es lo que ha estado usted tomando, qué es lo que usted ha estado haciendo. De repente la paciente pues ha tenido, de repente comenzó con un pequeño sangrado y se le medicó, ¿no?, para disminuir el sangrado, ¿no?, anticonceptivos orales, que no era el indicado en ese momento, y en lugar de ser un tratamiento, le ha podido producir un problema de sangrado. O sea, preguntemos, ¿qué es lo que está tomando recientemente? ¿Sí? Entonces también podemos tener ese problema. Y no especificada, ¿cuándo es el caso? COI, cuando hemos investigado las estructurales, las no estructurales, y finalmente nos quedamos con el no especificado. No le encontramos una causa, no hay una causa evidente, también tenemos que tener en cuenta, pero para eso tenemos que hacer todo lo que es las disquisiciones clínicas para finalmente decir no especificado. Es bien triste pues que le digamos a una jovencita, a una señora que venga a la consulta por sangrado, le pedimos todo esto y decimos, ¿sabe qué, señora? Dentro de todo lo que hemos hecho no le encontramos una causa. Es bastante decepcionante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la paciente? No confía en nosotros, en otro lado, etc. Pero hay los pocos casos en los cuales no podemos encontrar, cae en lo que es no especificado, o sea, no encontramos una causa sola. De repente podría haber una que otra de alguna de ellas, pero no podemos decirle tiene miomas, tiene pólipos, tiene etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. No se olviden, PAL, ahora ya no hablamos, recuerden, cuando se hacen las discusiones de los casos clínicos en los hospitales, con los residentes, con los internos, a ver, les dicen, este es un sangrado, una paciente con sangrado uterino anormal, a ver, desarrollame PAL o COI, los internos ya tienen que saber y empiezan a decir, bueno, puede ser esto, puede ser lo otro, y las historias clínicas también se enfocan en ese sentido. La siguiente, doctor. El diagnóstico, a eso es lo que iba yo cuando les decía de que este es un diagnóstico eminentemente clínico. Por eso es que tenemos que preguntar aquello que hemos estado viendo con respecto a la frecuencia, a la duración, a la cantidad. Puede resultar a veces incómodo, jóvenes, a los varones, ¿no?, que le llega una paciente a la emergencia y le empiezan a preguntar esto. Hasta la mujer, lamentablemente todavía tenemos las mujeres dentro de la protección de nuestra intimidad, entre comillas, podemos considerar que son datos, ¿y para qué me pregunta usted tanto eso? Pero es importante, pues, es importante. ¿Cuándo comenzó el sangrado? ¿Cuántos días le dura? ¿Cuánto le duraba antes? ¿Cuánto le dura ahora? ¿Por qué está viniendo a la emergencia? ¿Por qué cree que está sangrando más? ¿No? ¿Por qué sangra más? ¿Cómo puedo decirle? Como la paciente dice, pero sí estoy sangrando más. Siempre hay que creer, jóvenes, porque como les decía, cada mujer conoce cuánto es su flujo y cuánto es su duración. Si está yendo a la emergencia o solicitando una consulta, es porque aquello está fuera de lo que es regular. Pero el diagnóstico, para yo tener sangrado uterino anormal y voy a hacer toda mi disquisición de lo que hemos visto, PAL o COI, es clínico. Inicialmente, preguntas
anamnesis y examen clínico. Esta patología sí es recomendable que sea manejado por especialistas. ¿Qué estamos viendo y qué es lo que hemos visto, por ejemplo, con lo que les decía a través de la pandemia? ¿Qué ocurrió? Lo primero que más o menos se abrieron los centros de atención primaria. ¿Quiénes atienden en la atención primaria? Son los centros de salud 1-4, quiere decir los materno-infantiles, o los centros de salud o puestos de salud. ¿Qué profesionales están ahí? Están enfermeros o enfermeras, están obstetras y médicos generales. Entonces, ustedes que van a salir como médicos generales, que van a ir a los centros de salud a hacer su internado, porque salen para los centros de salud, o van a hacer su serum por algún lado de nuestro país, ya podrían de alguna manera manejar hasta cierto punto. Pero cuando ya tienen un diagnóstico más aproximado, y por ejemplo dentro de PALM, diagnóstico que tiene un pólipo, yo no la voy a quedar en el primer nivel, pues, la tengo que referir a un nivel superior. O si diagnostico que es una perimenopáusica y que tiene un endometrio engrosado, irregular, y es diabética, es hipertensa, etcétera, etcétera, menos. No le voy a estar dando por ahí anticoagulantes, como a veces se acostumbra, ¿no? Y voy a persistir el sangrado, y lo peor es que no voy a llegar al diagnóstico. Entonces tiene que ser manejado por especialistas y o médicos generales que puedan de alguna manera orientar y tener un primer diagnóstico y referir a la institución que le corresponde. Debe tener una historia clínica completa. Aquí tiene que haber todo, la menarquia, régimen catamenial, fecha de última regla. Eso hay que fijarlo bien. A ver, vamos a ver. ¿Cuándo es? ¿Qué día fijamos como fecha de última regla o última menstruación? ¿FUR o FU? A ver, ¿quién me dice algo? Hay una manito. El inicio de la última menstruación. No se olviden, porque el otro día en la práctica, ¿no?, ocurrió eso, que pensaban de que era el último día del periodo menstrual. Y es muy común, sobre todo en las jóvenes, ¿no? Las jóvenes, uno le pregunta fecha de última menstruación y lógicamente pues dicen el último día. Yo siempre les pregunto a las pacientes, ¿cómo se acuerdan tanto del último día? Yo recuerdo que cuando menstruaba yo no me acordaba del último día, me acordaba del primero, porque ese es el que te marca. ¿Y cómo mido el régimen catamenial? ¿Qué significa régimen catamenial? La RC. A ver, son términos que aquí nos van a servir mucho, ¿ah? Días de periodo, días de la menstruación. ¿Cómo digo que cómo una mujer dice yo menstruo cada 28 días, cada 26 días, cada 30 días, soy súper regular, menstruo cada 28 días? Yo sé que algunas me pueden contestar de que ahora en los celulares hay aplicativos donde uno pone su última regla y te calculan, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando uno les pregunta, buscan su celular y dicen tal fecha, pero tenemos que saber, para una mujer que no... ¿Cómo saco yo el régimen catamenial? ¿Cómo calculo? A ver, una chica, no se cree. ¿Cómo miden? ¿Cómo dicen? Mi régimen es de... No lo va a decir mi régimen, pero yo menstruo cada 28 días, yo cada 26 y yo cada 30. Y hasta 35, que se considera normal. Un chico, ¿cómo mido? ¿Cómo calculo? ¿Cómo cuento? Me dice, no sé, la mayoría no saben o no quieren decirlo. Porque esto es bien importante, ¿eh? Es básico para la ginecología. Es básico hasta cuando se hace, por ejemplo, infertilidad. Eso es así, crucial. Se considera del primer día de una regla al primer día de la siguiente regla. ¿Qué es lo que comúnmente las mujeres y las pacientes toman? El final de su regla con el primer día de la regla siguiente. Supongamos que sea una joven que menstrua 7 días, también es normal, considera su última regla y cuando cuenta la siguiente, ¿cuántos días le va a salir?
puede salir hasta 20. ¿Sí? No sé si me estoy dejando entender. Entonces viene y dice, yo arreglo muy seguido. Hay jóvenes, ¿no?, que dice, he menstruado el mes de marzo, que tiene 31. He menstruado el 1 de marzo, le sumamos que estamos 28. Y me ha venido mi regla otra vez, estoy menstruando 2 veces al mes. Y eso, si le contamos que menstruó el 1 al 28, ¿está dentro de lo normal? Normal. Pero si ella dice, mi última regla fue el 8 de marzo y ahora estamos 28 de marzo y me ha venido mi regla, han pasado 20 días, estoy sangrando muy seguido. Pero cuando su última regla, realmente el primer día fue el 1, está dentro de los 28 días. ¿Me entienden? Veo caras un poco... Esto es realmente, en lo que es ginecología, lo tenemos que tener bien claro. Y en obstetricia mucho más. ¿Por qué? Porque la última regla, ahí es cuando la fecha de la última regla, del primer día, es que nos va a servir para calcular ¿qué es el tiempo de gestación? O sea, cuándo se embarazó y su tiempo de gestación medido en semanas. Entonces, no se olviden, cuando ustedes hagan la historia clínica, aclarar sobre todo, fecha de última regla, señora, y uno piensa, la señora, tal fecha, pero fue dígame cuándo empezó esa regla. Y ahí los datos a veces cambian, ¿sí? Entonces, no se olviden, en la historia clínica completa, el número de hijos, el número de embarazos, en qué terminaron esos embarazos, cuántos abortos tuvo. Cuando por ahí nos dice abortos, siempre hay que desmenuzar si esos abortos han sido espontáneos o inducidos. Nunca cuestionar por qué lo indujo, nunca cuestionar, sino lo indujo, cuántos abortos, así como han terminado sus embarazos, han sido por cesárea, han sido partos ectóxicos. Si por ahí dice, por ejemplo, he tenido un embarazo ectópico, también considerarlo, ¿no? ¿Qué método anticonceptivo ha usado o está usando? O sea, toda esa historia que a veces nos parece, pero ¿para qué nos preguntan tanto? Pero ahí puede estar la explicación de la patología por la cual está viniendo. El método anticonceptivo que usó o que está usando, ¿no? Y no consideren como metodología anticonceptiva, por ejemplo, la píldora del día siguiente. No se considera como un método anticonceptivo. Muchas dicen, ¿con qué se cuida? ¿Qué método usa? Ah, la píldora del día siguiente. ¿Cuántas veces la ha tomado en el año? 4. Ojo, no es un método anticonceptivo, ¿sí? Los síntomas que acompañan. O sea, no solamente preguntar, tengo sangrado vaginal, vengo por eso, sino qué otras cosas más tiene. Por ejemplo, el dolor. El dolor lo tenemos que disgregar, ustedes saben toda la intensidad, cuánto le dura, cómo es, dónde se localiza, etc. Si te dice una mujer que tiene sangrado, tiene dolor, ya voy pensando, por ejemplo, que puede ser una causa funcional, podría estar en una dismenorrea o problema de anovulación, o de repente dice, sigo teniendo dolor todo el tiempo, tengo dolor cuando tengo relaciones, entonces ahí, o tengo sangrado, por ejemplo, cuando tengo el poscoital, entonces yo ya voy pensando, hay algo orgánico, algo está pasando, o es el cuello, o es el útero, pero tiene alguna patología orgánica. Antecedentes personales y familiares, o sea, todo preguntando, todo lo que hemos relacionado, hay las alergias, familiares, hay diabéticos, hay hipertensos, de repente vemos a una señora con bastante sobrepeso, ¿no? Hay antecedentes de hipotiroidismo, es hipotiroidea, es hipertiroidea, porque hay muchas enfermedades sistémicas, sobre todo las endocrinológicas, que pueden estar dando sangrado uterino anormal, ¿no? O sospechar, si una paciente dice he ganado peso los últimos 5 años, 3 años, y muchas veces le estamos achacando toda la pandemia, ¿no?, etcétera, pero he ganado mucho peso, tengo mucho sueño, se me está cayendo el cabello, tengo mucho cansancio, la piel se me ha resecado. ¿En qué estarían pensando?
hipotiroidismo. Al revés, he bajado de peso y uno la ve que la mujer está toda nerviosa, ¿no? Dice, he bajado de peso, igual se me cae el cabello, pero estoy muy alterada, me exasé, me molesta todo. ¿Qué estarían pensando? Hipertiroidismo. O sea, se dan cuenta que con solo preguntar y observar, ustedes ya pueden estar descartando algunas patologías y me voy a quedar con esta, ¿sí? El examen físico detallado, ¿no? Sobre todo cuando viene con sangrado agudo. No se imaginan, yo quisiera que cuando estén en sus instituciones estén atentos a la cantidad de mujeres. No hay día que no venga una mujer por emergencia por esta patología, por lo que ya les he explicado, ¿no? Cuando viene por un sangrado, uno la ve pálida, la señora, no me voy a preguntarle, pues señora, ¿cuándo fue su última regla? Y la siento y la mujer se me desmorona en el tópico y yo le empiezo a ver, la doctora Cajas me dijo que tenía que preguntarle todo eso, ¿no? Y se chorreó la señora. Entonces, en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que actuar inmediatamente, ¿no? O sea, la estoy manejando ya como un cuadro, de repente, un shock. ¿Qué tipo? Séptico, distributivo o hipovolémico. Le pondré inmediatamente una vía, se echa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el manejo no es que yo tengo que cumplir A, B, C, D. Puedo comenzar con D, de acuerdo a lo que venga con el paciente. Si la paciente, como aquí ahí dice, si la paciente está inestable, primordial es la estabilización para proceder o buscar las causas. Estabilizo cuando la señora ya está, ya no está hipotensa, de repente le he pasado fluidos, de repente he llegado a pasarle sangre, porque le vi sumamente pálida y estoy evidenciando el sangrado, probablemente tenga que transfundir, etc. Y luego con calma hago mi anamnesis. Generalmente lo hacemos simultáneo, ¿no? Tampoco es que yo solo estabilizo, sino voy preguntando y reteniendo para luego escribir y dar las indicaciones, ¿no? Entonces yo tengo que ir pensando en qué es lo que tiene la paciente en base a anamnesis, historia clínica, todo lo que hemos conversado y pongo mis presunciones diagnósticas. Salvo, pues, por ejemplo, que sea una paciente que, como les decía, si es una paciente joven en la cual no usa un método anticonceptivo seguro y que tiene vida sexual activa, ¿no? Y que a la hora que viene sangrando, la estabilizo, la echo y a la hora que la voy a examinar, salen restos trofoblásticos. ¿Cuál es mi diagnóstico primero? Aborto. Entonces ya no cae en esto, ¿sí? La siguiente, doctor. Por eso es importante el examen clínico. A veces ocurre, jóvenes, y de repente los que se roten por el Instituto Materno Perinatal lo van a ver, ¿no? Entran jovencitas, 15, 16 años, viene por sangrado, está sangrando hoy día, pero hoy es mayor. Y la mamá pues entra y la niña, cuando le empiezan a preguntar, digo niña, para mí son niñas, las adolescentes, la adolescente cuando le empiezan a preguntar fecha de última regla y te dice pues un mes antes, y le pregunta si tuvo relaciones y lo niega, y la mamá pues si le preguntan eso ha ocurrido, reacciona violentamente, y usted por qué pregunta eso, si mi niña es niña, etcétera, etcétera, y cuando en realidad empiezan a examinarla, no necesariamente la parte ginecológica, y de pronto que encuentran en mamas cambios diferentes de embarazo, que lo van a ver en obstetricia, ¿no? Y de pronto ven el abdomen, pasan al abdomen y le ven que tiene, entre comillas, una tumoración hasta la cicatriz umbilical, palpan, les parece que es un útero crecido y dicen, como es un interno, como decíamos, usaban interno avesado, muy mosca, dice, por favor tráigame el equipo de detector de latidos cardíacos fetales. Le ponen, ¿qué es? Eso es 1 más 1, embarazo, ¿sí? Por eso te digo, ¿no? O sea, en más de una ocasión pueden tener eso. Eso es relativo, más aún, peor, es que nos llegan adolescentes que llegan a la emergencia, se van a medicina, porque cuando entran a triaje, les tiene dolor abdominal, ¿no? Vaya a medicina, si ya tiene 15, 16, porque los pediatras ya no los quieren ver. Pasa a medicina le empieza, y uno le dice, pues está tan cansado, llega a las 4 de la mañana, ponle una iosina, ¿no?
le ponen una yesina y de pronto la chica dice, quiero pujar. La mira, parto, ginecología. Y para la mamá y para todo el mundo fue novedad, ¿sí? Entonces eso sí podemos ver en las adolescentes. Entonces miren, este es el cuadro en el que ya todos los hemos hecho en el seminario de esta semana, ¿no? En el cual tienen que ver ustedes cómo es el ciclo menstrual normal, que vienen ahí cómo va madurando lo que es la selección del folículo por efecto del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, útero, ¿no? Entonces van a ver el efecto hormonal, va a haber el hipotálamo va a dar la indicación, digamos, porque tiene ya una efectos de lo que es a nivel de hipófisis, de la producción de lo que es FSH. FSH va a empezar a aumentar poco a poco, igualmente hasta llegar más o menos. Por eso es importante lo que les decía el ciclo menstrual, es decir, cada cuántos días menstrua. Y así yo puedo decir, tiene 28 días, tiene 30 días, etc., ¿no? Y eso yo puedo estar determinando más o menos su fecha de ovulación. Entonces FSH va a estar aumentando, hace un pequeño pico cuando es ovulación, y FSH, ¿qué es lo que hace? Va a estar seleccionando los folículos para que solamente uno ovule. Y paralelamente también empieza a subir la LH, pero la LH tiene un pico que se llama el pico ovulatorio. ¿Y eso qué significa? Se eleva, y ese es el momento en el cual se produce la ovulación. El folículo seleccionado, los otros han quedado atrésicos, solo uno es el que elegido, digamos, se produce la ovulación, FSH hace ese pico, luego se mantiene más o menos alto para que al final baje. Igualmente FSH eleva un poco en la fase ovulatoria y nuevamente baja. ¿Y qué cambios histológicos van a haber en lo que es el endometrio? Vamos a tener la fase menstrual, que es en la cual se va a descamar el endometrio, que puede ser hasta 7 días, de 4 a 7 días, que es el promedio que las mujeres hemos tenido o tienen sus periodos menstruales, y luego va a comenzar la fase proliferativa por efecto de FSH, que está seleccionando un folículo y se produce la ovulación, y ahí va a empezar a producirse progesterona, que es el responsable de hacer esos cambios en el endometrio, ¿no? En las células endometriales y en las glándulas y en las arterias. ¿Con qué finalidad? De hacer un endometrio listo, preparado, ¿para qué? ¿Saben ustedes? Para la implantación del embrión. Pero si eso no ocurre, si no hay una implantación, ¿qué pasa? Se descama todo eso y comienza otro ciclo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Por eso es que es importante las fechas de última regla, cuántos días han pasado, etcétera, en un embarazo ectópico. ¿Dónde se implantó el embarazo ectópico? En la trompa. No se implantó en el endometrio. Al no haberse implantado en el endometrio y estar en la trompa, sí va a haber ya cambios a nivel de generación de progesterona, etcétera, pero ese endometrio se va a descamar. Por eso que la mujer que viene con embarazo ectópico, ¿por qué es una de las causas que viene? Sangrado, no es un sangrado abundante, y dolor secundario a la implantación en la trompa. ¿Se dan cuenta cómo uno puede ya ir más o menos orientando con la anamnesis, el examen clínico? Si me viene una mujer, dice, estoy sangrando, tengo dolor, ¿no? Sobre todo localizado en un cuadrante, no uso método anticonceptivo, puede hacer que use, ¿no? De repente un DIU, y tengo dolor, sangrado, el sangrado no es mayor, y antes aún de examinarla, de pedirle una ecografía, le examino el abdomen y le encuentro reacción peritoneal, lo primero que sospecho es embarazo ectópico complicado. Y lo puedo corroborar con eso ya lo se verá más adelante, con una ecografía. Pero solo el anamnesis, el examen clínico, ya me aventó. La siguiente, por favor. Bien, y este es un algoritmo, miren, que está resumido, bien sencillo, para cómo manejar cuando nos viene una mujer con sangrado uterino anormal, ¿no? En caso de niñas, de ahí viene, en niñas, si nos viene, ojo,
Hay que tener en cuenta, si nos viene una niñita, a ver, 8, 9 años, la mamá las trae a veces a la emergencia, más a la emergencia que a la consulta externa, y dice tiene sangrado, la he encontrado sangrando, tiene la truza de una niña, por más ser una gotita, eso es una emergencia. Y una evidencia que sí hay sangrado, que sí hay sangrado. Una niña, generalmente tenemos que hacer muchas veces un examen bajo anestesia, porque no es fácil examinar a una niña. ¿Y qué es lo que tenemos que sospechar cuando nos viene un caso de sangrado vaginal en una niña? Violencia. No se olviden, tenemos los periodos, estos 2 años de pandemia, no se imaginan, y eso ha incrementado muchísimo, no sé cómo será en las otras instituciones, pero en el hospital ha incrementado mucho el embarazo en adolescentes, niñas prácticamente entre 10 y 12 años. En lo que va del 2022 al 2023, estamos 23, tenemos 6 niñas entre 10 a 12 años. La última, la hemos atendido en el mes de enero, 12 años. Ha tenido parto, violada, ¿no? Entonces siempre sospechar. Tampoco podemos ser pues de eso, sino tienen que tener mucho tacto. Y a veces viene la mamá de frente y dice, la niña me ha dicho que fulano, sutano, ¿y quién es el fulano, sutano? El tío, el padrastro, etc. En esos casos es activar, lo van a ver más adelante, lo que se llama el código violeta. O sea, tiene que activarse rápidamente para que ese caso sea manejado. Pero en caso no sea, por ejemplo, un caso de violencia, ¿no?, de agresión, la niña no tiene por qué sangrar. No tiene por qué sangrar, entonces tenemos que ir rápidamente a la búsqueda de por qué está sangrando y se harán los exámenes correspondientes, porque podría estar de por medio algún problema neoplásico. Pero si es una adolescente, mira, una adolescente o una adulta, ¿qué es lo que les había dicho? Pensar así, embarazo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A veces hay que reconocerlo, una mujer tiene que decir de mis pares, ¿no?, de mis congéneres, que no hay que creerles, que juran y rejuran que no han tenido relaciones o que se han protegido, y pedimos una beta-HCG, le sale positivo, señora, esto no tiene pierde, esto está usted embarazada. Bueno, sigan jurando de que no están embarazadas, pero tenemos que descartar eso, no es si está o no está embarazada. Si en caso sale positivo, o puede ser de repente una puérpera que viene por sangrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso es todo por embarazo. O sea, la pongo en hemorragia del primer trimestre, o puede ser una hemorragia puerperal, que de repente tiene 6 semanas y viene por sangrado, y de repente pues sale una beta positivo, tengo que estar sospechando alguna patología del tejido trofoblástico, y no es lo que nos corresponde. Pero si nos sale negativo, la prueba de embarazo nos sale negativo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi acrónimo, peso actual, ¿no? Y tengo que hacer el examen clínico, pediré una ecografía transvaginal. Si es que me ha salido negativo y es una adolescente y dice que no ha tenido relaciones y que en el examen clínico hemos verificado que tiene el himen intacto, etcétera, que eso también es relativo, no quiero meterme en eso, pero es negativo, no hay embarazo. Entonces empiezo a manejar de acuerdo al acrónimo. Pero si encuentro algo orgánico, ¿no?, puede ser un pólipo, sospecho un pólipo, sospecho miomas, etcétera, pediré los exámenes correspondientes. Por ejemplo, puede ser una histerosonografía. La histerosonografía es un examen que no es de emergencia, pero puede hacerse en 24 horas, que se hace por ecografía, se coloca una sondita bastante delgadita, se introduce solución salina dentro de la cavidad del endometrio y se ve por ecografía. Esto es el diagnóstico, por ejemplo, para pólipos o miomas submucosos. Y la histeroscopía, ¿no? Histeroscopía es un examen que rara vez se usa como emergencia, pero sí se usa más que por diagnóstico, para tratamiento. Le diagnostico el pólipo, la programo para retirarle por histeroscopía. Eso puede estar hasta ambulatorio, ¿sí? Entonces sí es orgánico.
Pero si no es orgánico, o sea, la ecografía, los exámenes, el laboratorio, me dicen que no encuentro nada, tengo que estar pensando en que pueda ser un problema hematológico. Acuérdense si es joven, si es niña, si es adolescente, o puede ser también en una mujer mayor, ¿no? Podría tener algún tipo de una neoplasia que le puede estar condicionando sangrado, o endocrino. Entonces voy a hacer mi perfil de coagulación, mi perfil de endocrino, y generalmente esto responde a un tratamiento médico. Todo lo que es estructural, generalmente tratamiento quirúrgico, no definitivo. No vamos a ver, el tratamiento definitivo es una esterectomía, pero puede ser una miomectomía, puede ser una polipectomía, ¿no? Que va a hacer que la mujer no salga. Pero si no encuentro nada estructural, trataremos desde el punto de vista médico. ¿Sí? La siguiente, doctor. Está resumido, más adelante vamos a ver uno más específico. ¿Cuáles son los exámenes auxiliares? Yo más o menos ya digo, esto es estructural, esto es no estructural, y voy a pedir mis exámenes clínicos, ¿no? De laboratorio, dijimos, hemograma. Si viene una paciente que está sangrando, pálida, sudorosa, pues lo primero un hemograma. ¿Para qué? Para ver cómo está su hemoglobina, cómo están sus plaquetas, ¿sí? Grupo IRH, ¿para qué? Si me viene pues 5 o 6 de hemoglobina, ¿qué tengo que hacer? Transfundir. Tengo que transfundir. Y no cuando recién me llega la hemoglobina, uy, pídale un grupo. Y ustedes saben que los laboratorios no son tan rápidos, ¿sí? Entonces, si la paciente es inestable, ahí está, incluir la prueba cruzada. Paciente chocada, pido hemograma inmediatamente. ¿Para qué? Para que le crucen la sangre y no esperar. ¿Cuánto demora a veces un hemograma? Sabemos que es automatizado, pero no baja de 1 hora. Y mientras tanto mi paciente sigue sangrando, ¿no? Entonces le pido la prueba cruzada. Puedo pedirle en este momento, si es paciente inestable, un perfil de coagulación. Beta-HCG, no se olviden. Ahora tenemos las pruebas rápidas, digamos, de orina, que son bastante sensibles, pero también ahora está incluido como un examen de emergencia el beta-HCG cuantitativo, no solamente cualitativo, ¿no? La glucosa, creatinina, de repente es una paciente, como digo, diabética, de repente es una paciente posmenopáusica que me llega con una creatinina, es posmenopáusica, es diabética de 15 años y me viene una creatinina de 3. Yo tengo que estar sospechando algún problema que pudiese tener de diabetes, ¿no? Por secundario a la diabetes. Pido imágenes, ¿qué es lo que voy a pedir? Ahora lo que se hace rápidamente, y el ecógrafo es parte, es un instrumento auxiliar que tenemos que dominar todos los ginecólogos. Ahora no es que solo los radiólogos, sino todos los ginecólogos, y dominar tanto la ecografía pélvica y la ecografía transvaginal. ¿A quién voy a pedir una ecografía pélvica? Por ejemplo, a la adolescente, a la niña que niega relaciones sexuales. No pueden obligar, no pueden indicar una transvaginal mientras no tengan certeza, porque podríamos tener dificultades y problemas con la familia. La ecografía pélvico-transvaginal, la histerosonografía que conversábamos, que no es un procedimiento de emergencia, pero que sí lo puedo solicitar, cuando, por ejemplo, la ecografía transvaginal me dice imagen sugerente de pólipo, imagen sugerente de mioma submucoso. ¿Cómo lo confirmo? Con la histerosonografía. ¿Y para qué? Para ver qué tipo de tratamiento le voy a hacer. O lo hago por esto es un pólipo y con una histeroscopía. De repente tiene miomas submucosos, tiene miomas intramurales, etc. Y ya está, como se dice, su paridad satisfecha, tuvo los hijos que quiso, entonces se le puede plantear otro tipo de tratamiento. La histeroscopía, en realidad esta es una metodología utilizada mucho, y ahora tenemos lo que se llama el histeroscopio de oficina, así se llama, ¿no? O sea, es un histeroscopio que se puede manejar en la consulta externa, ¿no? Porque el otro histeroscopio es un histeroscopio de tratamiento que se hace bajo anestesia, pero la histeroscopía de oficina, también los ginecólogos lo tenemos que dominar, no todos, hay algunos que dominan más que otros, pero hay que tener como el saber usarlo, ¿no? Y se puede en el consultorio, se lo coloca y ahí se vio. No es de tratamiento, solo el diagnóstico.
Y los exámenes especializados, por ejemplo, la biopsia de cervix. De repente es una señora que viene y dice, una señora de 52 años con 8 hijos, ahora ya no se ve con tantos hijos, pero que ha tenido múltiples parejas sexuales, que no se ha hecho un Papa Nicolau hace 10 años, etcétera, ¿no? Y que viene, primero comenzó por sangrado poscoital, sangrado intermenstrual, y que ahora viene por sangrado, está sangrando. Y al examen clínico vemos lesiones en el cuello, ¿no? Sospechosos de una neoplasia de cervix, le haré una biopsia de cervix. Si veo que el endometrio está engrosado, si la ecografía pélvica o transvaginal me dice que es un endometrio engrosado, un endometrio de 14, 15 milímetros, ¿no? Irregular, es una paciente posmenopáusica o perimenopáusica, etc. ¿Qué hago? Biopsia de endometrio, ¿no? Que puede ser muchas veces diagnóstico y tratamiento. Si yo hago una biopsia de endometrio por histeroscopía, por ejemplo, viendo, ¿no? Voy a extraer el endometrio, justo donde yo veo que está normal, voy a extraer todo, pero también aprovecho y como se dice, si está engrosado todo el endometrio, retiro todo ese endometrio, mando a patología, pero ya le hice, tengo la posibilidad del diagnóstico y del tratamiento, porque he retirado todo ese endometrio grueso. Y los exámenes van a depender en ocasiones, como les decía, del estado de la paciente. Si es una paciente inestable, no le voy a estar indicando hágale una histeroscopía, no. O sea, es de acuerdo al cuadro que trae la paciente, a la posibilidad diagnóstica, será lo que yo voy a solicitar. La siguiente, doctor. Entonces, tenemos que los exámenes nos van a ayudar. Acuérdense que los exámenes, dicen, son exámenes auxiliares, nos ayudan al diagnóstico. Nos pueden dar el diagnóstico definitivo, como nos pueden descartar aquello que nosotros hemos estado sospechando, ¿no? Yo sospechaba esto, pero todos los exámenes me salen que no es. Entonces, es al final, como les decía, el no especificado, porque no me sale nada, no tengo ningún hallazgo que me justifique. Miren, en la primera lámina es endometrio sumamente engrosado, esa es una imagen clásica, está más de 14, 16 milímetros, ¿no? La siguiente es un endometrio irregular, la siguiente, todo eso es por ecografía igualmente, con imágenes, esas imágenes negras significa hay sangrado, hay sangre. El mioma lo pueden determinar como una imagen redondeada, ¿no? Y que es de diferente textura que lo que es el miometrio. Esta imagen de acá es una histerosonografía, aquí una de las flechitas. Esta es la cavidad del endometrio, eso que ven negro es líquido que se ha instilado, ese es el cervix, y ahí ven, miren cuántas imágenes que están dentro de la cavidad. La imagen de pólipos en el endometrio. Esta es una histerosonografía. Eso lo hacen en los servicios de ecografía, no es radiología, porque hay otro examen que no se pide en estos casos, que es la histerosalpingografía. ¿En qué consiste? En la que igualmente se introduce un líquido pero radiopaco a través de la cavidad del cervix, algo como ustedes están viendo en la siguiente imagen, ¿no? Se instila en la cavidad y ese líquido migra por las trompas, pero es radiopaco. ¿Y cómo lo veo? Con placas radiográficas. ¿Para qué? Básicamente nos ayuda mucho también en lo que es endometrio, porque nos ayuda, por ejemplo, en casos de las sinequias del endometrio, el síndrome de Asherman, por ejemplo, que se ha sinequiado, no se va a ver prácticamente la presencia de líquido. Pero la indicación, sobre todo, es cuando hay problemas de infertilidad, en los cuales yo estoy sospechando patología de trompas. Entonces, si las trompas son permeables, el líquido se va a ver, se ve en la placa como una línea radiopaca, trompas permeables, pero si están obstruidas, no sale que el líquido no pasa. Ahora, la histerosalpingografía también está dejándose un poco, ¿no? Porque es un procedimiento invasivo,
muchas veces doloroso, ¿no? Porque es instilar una sustancia dentro del útero y se van tomando placas de acuerdo al tiempo. Entonces ahora muchas pacientes por infertilidad pasan a un examen de frente, que es la laparoscopía, que me puede permitir ver las trompas también, ¿sí? Entonces ya, pero sí se usa. Y esa imagen, esa es una foto, ese es un pólipo. Perdón, ese es un mioma submucoso dentro de lo que se ve en la histeroscopía. Entonces, cuando se ve esa imagen, ese tamaño de mioma se puede sacar, se fragmentan, se sacan con la histeroscopía. Y en la imagen final, esta que está ahí al fondo, es una imagen de sangrado dentro de la cavidad del útero. Pero este es para explicarles más o menos cómo es el procedimiento de la histeroscopía, que nos permite básicamente la cavidad del útero, no nos permite ver más allá. Pero hay también algunos otros procedimientos en los cuales, por ejemplo, para hacer como método anticonceptivo, que quiero producir la obstrucción de una de las trompas, también como si fuese ligar la trompa pero por dentro, pero eso no es algo que se haga con frecuencia. Pero las imágenes más o menos para que tengan idea ustedes. La siguiente, el tratamiento. Hemos ido viendo cómo hacemos el diagnóstico, qué cosa pedimos y qué cosa es lo que tenemos que tratar, cómo tenemos que tratar. Cuando nos ven una hemorragia uterina normal, de acuerdo a la complejidad y la capacidad resolutiva. O sea, si yo estoy en el primer nivel y me viene una señora con sangrado uterino anormal, ¿no? Tendré que ver, le podré pedir, y estoy de acuerdo a mi examen clínico, a mi anamnesis, etcétera, estoy sospechando que pudiese ser una miomatosis uterina, podría pedirle pues de repente una hemoglobina, si está ya muy anémica, para referirle inmediatamente una ecografía en el cual se ven los miomas, y hasta ahí nomás llegaré, porque allí no la puedo operar, entonces la refiero. No cometamos el error de estar tratando en primer nivel pacientes que luego se complican, ¿no? Y definir el tratamiento de acuerdo a nuestro diagnóstico, si es un tratamiento farmacológico o quirúrgico. Es decir, vamos a manejar con medicación, o mire señora, señorita, el tratamiento aquí no va a parar, no se va a controlar, detendremos la hemorragia, pero esto se va a repetir porque lo único que queda es el quirúrgico, ¿no? Y esto va a depender de la edad de la paciente, de la paridad de la paciente y de su, lo que llamamos paridad satisfecha. ¿Qué significa? ¿Cuántos hijos quiere tener? Que está dentro de lo que es su derecho desde el punto de vista de salud sexual y reproductiva. Y acuérdense, cuando hemos hecho un seminario, por ejemplo, de ética, y hablamos autonomía, esa es la capacidad, ese es el derecho que tiene ella. Nadie puede juzgarla, puede decir, bueno, yo no quiero que me saquen el útero porque tengo 2 hijos, pero quiero tener 4. Si pueden darme un tratamiento no quirúrgico, lo preferiría, o sea, debemos respetar. Entonces va a depender de su paridad satisfecha y el diagnóstico definitivo. De acuerdo a lo que yo he hecho todo mi manejo, llego a un diagnóstico y le planteamos, ¿sí? Considerar especial caso en el sangrado en las adolescentes. A ella indudablemente pues no lo voy a plantear una histerectomía, ¿no? Es una adolescente. En ese caso, vamos a ver en el siguiente algoritmo, es el uso de AINES, que responde al tratamiento con AINES. Podemos usar ácido tranexámico o en algunas ocasiones anticonceptivos orales, ¿no? Es el tratamiento farmacológico. En caso de sangrado abundante y un hallazgo de endometrio engrosado, puede procederse a un legrado uterino como emergencia. Una señora en edad reproductiva, 14 milímetros, y descartado embarazo. Ojo, el endometrio engrosado siempre también, como hemos dicho, hay que sospechar embarazo. Pero si no es embarazo y la señora está sangrando, una manera, tanto como diagnóstico y terapéutico, es el legrado uterino o
lo que llamamos un procedimiento que es la aspiración manual endouterina, que es ambulatorio, que es el aspirado con una jeringa, todo el tejido que se haya obtenido va a patología para que sea analizado. Este es un procedimiento que estamos haciendo con frecuencia ahora en las instituciones porque las señoras están viniendo con mucho sangrado. Entonces es pararle el sangrado, muchas veces es el tratamiento y solucionamos la patología, ¿no? Se envía para patología y de acuerdo al resultado se complementa el tratamiento. O sea, se retiró, muchas veces no tiene ninguna patología anormal, digamos, ¿no? Es un endometrio que puede hacer una hiperplasia simple y simplemente retirar el endometrio es el tratamiento. Si el hallazgo, en caso de diagnóstico de adenomiosis, de útero grande, ¿no?, que sangra, sobre todo se ve en mujeres jóvenes, el tratamiento que se está usando actualmente es el DIU medicado. DIU, el dispositivo intrauterino, que usamos como método anticonceptivo, tiene dentro de su presentación cobre, ¿no? En este caso existe un DIU que tiene progestágeno. En lugar de cobre tiene progestágeno, ¿no? Entonces, muchas veces usamos ese que es como anticonceptivo, pero que se usa como coadyuvante para el tratamiento de los casos de adenomiosis. Entonces, la mujer queda en amenorrea o tiene sangrado muy escaso y controlamos el sangrado temporalmente hasta que la paciente, por ejemplo, desee tener familia, puede tener familia. Si más adelante esto aumenta, el útero se convierte ya en útero miomatoso, qué sé yo, y que pueda requerir ya un tratamiento definitivo, pasa a un tratamiento definitivo. Pero este es un dispositivo que nos está ayudando muchísimo ahora actualmente y afortunadamente está dentro del petitorio del MINSA. O sea, el MINSA nos lo da gratuitamente como método anticonceptivo, pero también tiene su indicación en casos de hemorragia uterina anormal y se puede usar. Y lo bueno es que al ser gratuito, pues, digamos, lo podemos usar en la mayoría de las mujeres. Si el hallazgo es un mioma submucoso o un pólipo, es la histeroscopía. Ese mioma sale, los miomas, los pólipos ambulatorios se retiran y la señora se va al día siguiente a su casa. La histeroscopía es un procedimiento con anestesia regional, ¿no? Que solamente es introducir el histeroscopio, la cánula con el visor, se distiende la cavidad puede ser solución salina o glicina y luego se procede a retirar el pólipo o el mioma o hacer una biopsia dirigida o, por ejemplo, lo que llamamos la ablación del endometrio. O sea, aquellas mujeres que ya no quieren tener hijos, ¿no?, y están con este problema de sangrado o se detecta una hiperplasia simple, se retira el endometrio y como si quemáramos el endometrio. Se hace una atrofia del endometrio y paró el sangrado. O sea, la histeroscopía nos ha permitido todos esos tratamientos. Y el tratamiento quirúrgico, ¿no?, puede ser, por ejemplo, una miomectomía. De repente es una señora que tiene miomas intramurales, subserosos, que le producen sangrado, pero que todavía es joven y quiere conservar su fertilidad, quiere tener hijos, miomectomía. Que hoy en día las estamos haciendo la mayoría laparoscópica, pero hasta hace poco eran cirugías abiertas, ¿no? ¿Y para qué? Para conservar su fertilidad. Y la histerectomía total o subtotal es aquella en la mujer en la que dice: yo ya cumplí con mi número, con mi cuota a la humanidad, ya di mis 3 hijos, 4 hijos, etcétera, no quiero más, estoy de acuerdo con mi pareja, y se procede a la histerectomía, sea total o subtotal. ¿Cuál es la diferencia en una y la otra? La total sale con el cuello del útero. No tiene que ver en relación, a veces se entiende un poco mal y que le sacamos ovarios, no. Es total todo el útero, incluido el cuello. La subtotal es en la que ha quedado cuello, se le deja parcialmente el cuello. ¿En qué casos? En mujeres jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuello tiene cierta función en lo que es la parte sexual.
entonces queda el cuello. Pero a esa señora que le hemos dejado el cuello, tenemos que hacerle recordar que es como si tuviera el útero. La diferencia es que no va a menstruar, pero que sí debe hacerse un Papá Nicolau. ¿Sí? O sea, eso hay que recordar. Y eso es en los casos de la paciente con paridad satisfecha. La siguiente, me parece que ahí está el... Bueno, y este es más o menos lo que para mencionarles arriba lo que es cómo son la esterectomía, total, subtotal, y si retiramos o no los ovarios. De repente le retiramos los 2 ovarios, o de repente le dejamos uno, si es una paciente joven, ¿no? Si es una paciente ya perimenopáusica o posmenopáusica, retiro absolutamente todo. Si se queda con un ovario, ese va a seguir funcionando igualmente. No es que si me retiraron un ovario, voy a ser menopáusica más temprano, no. El otro ovario suple. La siguiente lámina, miren, estamos insertando un dispositivo, eso ya ustedes probablemente algunos ya hayan tenido oportunidad de ver. La siguiente es una imagen de una laparoscopía, ¿no? Esta de acá es el histeroscopio. Acá tiene la imagen del histeroscopio. Se hace más o menos un procedimiento como hay que pinzar el cuello. Ojalá algunos de ustedes en sus instituciones puedan tener oportunidad de ver una histeroscopía, traccionar el cuello, ver cuánto mide. Primero examinar a la paciente, porque tengo que ver cómo es la posición del útero, es anteverso, retroverso, para poder actuar, ¿sí? Entonces, tracciono el cuello del útero, se dilata, es un paciente con anestesia, dilatar, luego entra el histeroscopio, que tiene por dentro el elemento que puedo yo extraer, por ejemplo, ese mioma, ¿no? O el pólipo, y luego se retira. Para hacer la histeroscopía, la cavidad se tiene que distender, o sea, el procedimiento de dilatar el cuello y distender el útero produce dolor, de modo que tiene que ser bajo anestesia. Diferente de la histeroscopía de oficina, la cual el histeroscopio solo mide 3 milímetros, pero estos histeroscopios quirúrgicos tienen 10 milímetros, o sea, es 1 centímetro. Introducir 1 centímetro a través del cuello del útero sí produce dolor, además que tiene que estar dilatado. El de 3 milímetros es como introducir un histerómetro. ¿Han visto ya un histerómetro? Deben haberlo visto en algún momento. Y es prácticamente como no es doloroso y es fácil de aplicar. La siguiente, doctor. Hoy en día probablemente cuando tengan oportunidad de entrar a sala de operaciones, lo que más van a ver es la laparoscopía, porque es lo que más se está haciendo. Las laparotomías, o sea, las laparotomías ya está un poco, cada vez es menos, ¿no? Porque tenemos que ir de acuerdo a la evolución, y hoy en día todo lo que es imagen a través de endoscopías en general son las que más se usan, ¿no? Entonces miren, aquí viene con paciente inestable y paciente estable. El inestable es que generalmente nos viene por emergencia, que están llegando con frecuencia, ¿no? Paciente hemodinámicamente inestable, pálida, sudorosa, hipotensa, taquicárdica y que está refiriendo sangrado. Si puede hacer que sea un sangrado vaginal evidente, o puede hacer que el sangrado sea muy escaso, pero está sangrando por otro lugar. Y por eso les decía, cuando nos viene ese tipo de pacientes, siempre pensar en la posibilidad de un embarazo ectópico. Porque si no lo pensamos, el paciente se nos puede complicar. Entonces, ¿qué tengo que poner? La venoclisis, rápidamente. Se activa lo que es el código. ¿Qué código es para caso de hemorragia? ¿Saben? Hasta en las series de televisión lo dicen. Código rojo. Entra una paciente, es código rojo, activen el código rojo. Código azul, ¿han escuchado? Enfermedad hipertensiva del embarazo, esto es obstetricia. Código amarillo, cuando hablamos de activen el código amarillo, sepsis, infección. Y código violeta,
porque hemos visto que es violencia. Cuando escuchen eso, estén atentos, porque también tiene todo un algoritmo de manejo del código violento. ¿Y por qué hacemos eso? Para que sea más rápido. Tanto así que las emergencias, todo lo que es los insumos ya están diferenciados. Cuando dicen activen código rojo, van al espacio donde está el código rojo y sacan todo. Código azul, preeclampsia. Código amarillo, antibióticos. Y bueno, código violeta es diferente, pero se maneja de acuerdo a un algoritmo, ¿no? Entonces ponerle la venoclisis, hemograma y coagulación urgente, ¿no? Prueba cruzada, hay que ponerle líquidos, le tengo que poner una sonda Foley, porque la paciente está sangrando, tengo que ver ¿por qué le pongo la sonda Foley? ¿Para qué le pongo la sonda Foley? Porque ¿qué función tiene la sonda Foley en una paciente inestable? En general, hombre o mujer. ¿Ah? ¿Qué dice, muchachos? Ya sé que ya vamos a terminar. Estamos cansados del calor y la lluvia de REN ayer nos ha dado un bochorno atroz, aparte de los bochornos propios. ¿Por qué pongo una sonda Foley cuando me viene una paciente, un paciente inestable, hombre o mujer? ¿Qué mide? ¿Qué cosa veo con la sonda Foley? ¿Cuál es su función? La diuresis. ¿Por qué pongo sonda Foley? ¿A dónde va la sonda Foley? ¿Ah? ¿No? A ver. De retención de la vejiga. ¿Dónde pongo la sonda Foley? Se ve que se ve la virtualidad les ha quitado. Veo que no haber asistido a haber hecho ir a las emergencias, les ha impedido estar presente y ver esos casos, ¿no? La sonda Foley y la sonda Nelaton. ¿Ah? ¿Para qué es la sonda Nelaton? Son nombres de quienes los crearon, ¿no es cierto? Ustedes de aquí un tiempo de repente vean algo y dicen el instrumento tal, porque todos esos tienen nombres propios de quienes lo inventaron, con alguna función. ¿Qué función tiene? ¿Para qué pongo una sonda Nelaton? Que tienen números, 8, 10, 12, 14. Los adultos usamos, igual que la Foley, más o menos la 14. Puede ser la 16, hasta 18. ¿Para qué? Vaciado vesical. No tanto vaciado, pero ¿cuál es la intención? ¿Qué pasa con un paciente inestable, chocado? ¿Qué puede afectarle el estar en un shock hipovolémico? Uno que lo atropelló el carro, llega un hombre sangrando, está chocado. Y una de las medidas que hacen el trauma shock, porque el trauma shock sí llega un paciente y ahí es A, B, C, D. Y la enfermera sabe que tiene que hacer esto y el médico ya ni siquiera dice, porque ahí hay todo un algoritmo que tengo que manejar. Entonces, ¿qué va a pasar con un paciente inestable por pérdida sanguínea? Pierde grandemente sangre. ¿Qué órgano vital puede afectar? El riñón. ¿Y en qué se traduce que afecta el riñón? ¿Ah? Claro, produce una necrosis tubular. ¿Y en qué se traduce? No orina, pues. No orina. Orina menos. Ya hay una medida mínima en la cual que yo digo la paciente está en oligúrico, ¿no? Oliguria, o sea que está orinando poco, o si está en ayuno. Entonces, tengo que ponerle pues una sonda Foley si está inestable, porque si orina adecuadamente, yo puedo estar tranquilo y digo, su riñón no ha sido afectado. Pero si ya no coloco la sonda Foley, y la diferencia entre Nelaton y Foley es que la Nelaton solamente es para vaciar la vejiga. Le pongo y le vacío. ¿En qué casos, por ejemplo? En la que una mujer, un varón, los varones más de 60 años que tienen problemas obstructivos por adenoma de próstata,
caseros frecuentes de la emergencia, no pueden orinar. ¿Y qué hacen los emergenciólogos o el técnico, el enfermero? Su sonda Nelaton, se la vacía. Vacío la vejiga y la retiro. La Foley es permanente, o sea, coloco la sonda y tiene dos canales, por un canal sale la orina y por el otro canalito, ¿qué le coloco? Un líquido para que forme un globito y impida que la sonda salga. Y luego la conecto a un sistema cerrado y en el cual yo puedo medir volumen urinario horario, como se hace en la unidad de cuidados intensivos, en las unidades de trauma shock. Me tiene que orinar tanto por hora. Si no está orinando esa cantidad, oliguria. Y si pasan 2 horas y no orina, 3 horas y no orina, anuria. Y tengo que demostrar que ese riñón esté o no esté funcionando. Eso no vamos a ver ahora, pero no se olviden. Sonda Foley para ver volumen urinario, ¿no? Y los sangrados que precisen ingreso hospitalario, esto es un algoritmo para ver si hospitalizo al paciente, puede tener un tratamiento médico, de repente ha venido inestable, puedo tener un tratamiento médico y puedo usar antifibrinolíticos en caso sea necesario. Pero puede ser que necesite un tratamiento quirúrgico, habíamos hablado, ¿no? Que podría ser un legrado, una polipectomía y de repente, como está aquí, sutura de un desgarro. Por ejemplo, sangrado postcoital, hemorragias postcoitales, desgarros postcoitales, que no es infrecuente, aún en parejas, o sea, en sexo, digamos, consentido, mucho más en los casos de agresión sexual. Puede que haya un desgarro muy grande en el fondo de saco, en la vagina, no solamente uno, y simplemente parando, haciendo la sutura pertinente, que generalmente se hace en sala de operaciones, solucionó el problema, y la paciente viene inestable, sangrado es muy abundante, y soluciona el problema. Por eso es importante la anamnesis. Muchas mujeres jóvenes que no quieren admitir que han tenido un sexo consentido, pero violento, ¿no? Puedan venir con un desgarro que no quieren pues que se entere. No, y cuando uno le examina, colocar el espéculo, ¿no? Porque muchas veces no se ve si hago yo un tacto vaginal, voy a detectar un desgarro y la solución es la sutura. Si el paciente está hemodinámicamente estable, tenemos que ver la valoración, el origen y las características del sangrado. Si el sangrado precisa ingreso, ¿no? De repente necesito hospitalizarla, la hospitalizaré. Pero si el sangrado no precisa ingreso, o sea, hospitalización, puedo tener un tratamiento médico, ¿no? Anticonceptivos, estrógenos, antiinflamatorios, antifibrinolíticos o agonistas de la GnRH. Y también puede ser susceptible de un tratamiento etiológico y o quirúrgico. Muchos de esos terminan en tratamientos quirúrgicos definitivos. La siguiente, doctor, por favor, creo que es el último. Y el pronóstico. Dentro de nuestra división habíamos visto el pronóstico. La histerectomía no debe utilizarse como tratamiento de primera línea. No debemos plantear de frente una histerectomía de repente a una mujer de 30 años que sí tiene un mioma, que sangró, ella dice tengo 2 hijos, ya no quiero más, se hace la histerectomía y no es extraño, es poco frecuente, pero no infrecuente, que 5 años después tiene 35, terminó con la pareja y dice ahora mi nueva pareja quiere hijos, tiene hijos y quiero hijos. Menudo problema, ¿sí? Entonces no debemos optar por ese método de primera línea, ¿no? Está reservado solo para los cuales el tratamiento médico falla el tratamiento médico y está satisfecha la paridad de la mujer, y ahí pongo pareja. También hay que considerar a la pareja, ¿no? El tratamiento a realizar debe ser informado con claridad a la paciente considerando las diferentes opciones de acuerdo a la causa del sangrado. Por eso le decía yo aquello del PAL y COI, ¿no? O sea, tiene esto, vamos a hacer ABC y llegaremos a D. Tiene esta otra posibilidad, vamos a hacer el tratamiento médico nada más. Si el tratamiento médico no responde, nos queda la alternativa del tratamiento quirúrgico. Información a la paciente porque además tiene derecho. Eso es
justicia, ¿no es cierto? Justicia para todos. La complicación como anemia se corregirá con transfusión de paquetes globulares en caso de que sea un sangrado agudo y haya una descompensación hemodinámica. Tampoco abusemos de las transfusiones sanguíneas, ¿no? Para eso también la paciente nos debe dar su consentimiento informado. Preferentemente corregir la anemia moderada, solamente que dar la transfusión, por ejemplo, para aquel sangrado agudo, severo, que necesitamos recuperar rápidamente la hemoglobina, dando el hierro oral y de preferencia lo que usamos ahora, lo recomendado es el hierro polimaltosado, porque el sulfato ferroso, el fumarato ferroso produce muchas reacciones y a veces la paciente no cumple el tratamiento y persiste en la anemia. El hierro polimaltosado que está dentro del petitorio del Ministerio de Salud. Sea cualquier tratamiento administrado, debe tener seguimiento. ¿Por dónde? Si yo la vi por emergencia y solucioné momentáneamente el problema o ya tengo un diagnóstico y la paciente está estable, su control será por consulta externa, ¿no? Y la mujer que haya sido, como le pongo acá, una histerectomía subtotal, se le recomienda continuar con el tamizaje para descarte de lesiones de cuello uterino, ¿no? Entonces, ese es más o menos el manejo completo de lo que es el sangrado uterino anormal, considerando todas las posibilidades que van a ver ustedes cuando hagan miomatosis, cuando hagan endometriosis, cuando hagan todas las otras exposiciones. Una característica de todas estas patologías generalmente es el sangrado uterino anormal, que ahora, como les digo, el SUA ya hemos puesto de costado, de lado, las otras definiciones. Bien, creo que es la última, doctor. Bueno, es lo que les ponía, que siempre es conversar, informar, y con gráficas mejor para que se pueda entender. Creo que es lo último.